irme de vuelta hacia Chile, porque allí está Lucía López, que nos trae un tema interesante que también es derivado de la visita que está realizando el presidente Boric por Alemania. Lucía, contanos. Darío se deriva de las conversaciones que ha sostenido además el presidente de la República, Gabriel Boric, en su gira, como tú dices, por Europa, que partió en Alemania con el canciller alemán Olaf Scholz, en particular sobre Colonia Dignidad. Recordemos que el presidente de la cuenta pública hace 2 semanas anunció que expropiaría ese territorio que sirvió como centro de exterminio de tortura, pero además para la comisión de otros crímenes de lesa humanidad, gravísimos crímenes, que me gustaría hoy día que pudiéramos conversar, porque ha sido noticia aquí en Chile, ha sido noticia en Alemania. El canciller alemán ha señalado que respeta y admira mucho la decisión del presidente de avanzar en esa expropiación. Alemania, con su canciller, ya había pedido perdón por lo realizado aquí en Chile por estos colonos alemanes, y ha señalado que quiere seguir apoyando para contribuir a que este se convierta en un sitio de memoria y apoyar a la documentación respecto de los crímenes que se cometieron en ese lugar y en particular en la dictadura. Pero como yo te señalaba, hay muchos más crímenes que se han cometido en ese lugar. Hay películas, hay series que hablan de ello, pero tenemos acá a nuestro costado al abogado que ha representado y que fue el primero además en iniciar precisamente acciones a favor de las víctimas de Colonia Dignidad, para saber qué es Colonia Dignidad, por qué está haciendo noticia y qué crímenes se cometieron en ese lugar. Hernán Fernández, muchas gracias por esta conversación con toda Latinoamérica a través de DNews. Y bueno, esa es la primera pregunta, y si usted nos puede ayudar a contarle a nuestra audiencia qué fue Colonia Dignidad. Colonia Dignidad fue una organización criminal de alemanes que se instalan en Chile en el año 1961, y de allí en adelante, durante 6 décadas hasta el día de hoy, cometieron delitos. Y sigo hasta el día de hoy porque hoy se explota el gran patrimonio de Colonia Dignidad. Este es un territorio de 17.000 hectáreas, con bosques, con ríos, pero tiene una gran característica, que fue cercado con alambradas de los que allí vivían, oprimidos, esclavizados, no podían fugarse. Y sin embargo se tenían relaciones con el exterior. El mundo diplomático alemán apoyaba a la secta de Colonia Dignidad durante décadas, y los gobiernos sucesivos, tanto democráticos como la dictadura, establecieron relaciones con Colonia Dignidad. El mundo empresarial, la sociedad chilena, por eso es un caso insólito, único en el mundo, una organización criminal que abusó sexualmente de niños, un sistema diseñado para el abuso pederasta, una secta, porque además ahí estaban sometidos en nombre de un dios que los guiaba, un dios que tenía un representante, que voy a hablar, que no es solo en singular, Paul Schaeffer Schneider, sino que una cúpula de jerarca, como los verdaderos apóstoles criminales de este jerarca, y también fue un servicio represivo de la dictadura. Por eso que no podemos decir que Colonia Dignidad se han hecho libros, se dice la secta Colonia Dignidad. Es más que una secta, es también una organización mafiosa. Cometieron todos los delitos del Código Penal, contra la vida, homicidio, secuestro, delitos económicos, delitos contra los niños, delitos contra la libertad. Eso es Colonia Dignidad, y eso es lo que hoy día está pasando, que se pretenden expropiar en nombre del Estado de Chile algunos lugares históricos donde se cometieron abusos, tortura. Y a nosotros nos parece que es muy importante, pero que es insuficiente, y que con Colonia Dignidad se tiene una gran deuda política, histórica y también jurídica. Y lo quisiera, no sé si Lucía, yo te lo había dicho, que para dar el ejemplo a los que no son de Chile y son de otros países, es como si el imperio criminal del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, después que se logra terminar con él y termina la policía encontrándolo, se hubiera distribuido ese patrimonio en la Hacienda Nápoles, que seguramente los que han leído, han visto la serie, que era este gigante espacio con zoológico, hubiera sido administrado por los herederos o por los lugartenientes de Pablo Escobar Gaviria. Algo así es lo que ha sucedido con Colonia Dignidad. Incluso también le comentaba a Lucía que la organización represiva de la dictadura, que fue la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, dirigida por los militares de Pinochet, terminaron en la cárcel. Sin embargo, durante décadas, después de la dictadura, Colonia Dignidad siguió siendo un territorio de impunidad.
Eso es Colonia Dignidad. Un territorio de impunidad, un territorio, como bien decía el abogado, bastante particular, porque además sigue siendo hasta el día de hoy un recinto turístico, si bien ya se persiguió y se encarceló, y ahí Argentina tiene un protagonismo particular que lo vamos a comentar también, Darío, tú lo puedes profundizar, pero se establece este lugar como un recinto que además, como bien señalaba el abogado, tiene relaciones diplomáticas, puede abrirse en un sector específico además a las relaciones comerciales, al turismo. Es muy particular lo que pasa ahí y yo quisiera ahora conversar sobre, bueno, Paul Schaeffer en particular, el líder, el jerarca, si bien sirvió al ejército alemán en la Francia ocupada, era un pastor pederasta que va huyendo de distintos países hasta que llega a Chile y por eso esta mezcla de religión, de secta, de pederastia y pederastia es una de las clases de víctimas. Yo quisiera que usted, abogado, hablara para profundizar en esta palabra que usted dice, es insuficiente, en las 3 clases de víctimas que tiene efectivamente Colonia Dignidad. Sí, porque después de décadas de lucha, los niños chilenos que denunciaron, porque estaban siendo víctimas al interior de Colonia Dignidad, denunciaron los delitos y sus familias de los campos, estamos hablando de una zona rural, de precordillera, se logra la orden de captura de Paul Schaeffer, quien cae finalmente en Buenos Aires, ahí en una localidad llamada Tortuguita, y había instalado una casa en Chivilcoy para mantenerse en la impunidad. Un equipo periodístico chileno con participación de policías chilenos, pero que no podían intervenir en territorio argentino, y lo hace allí un gran equipo, un equipo de élite para hacer una película, un Dream Team de honestidad, de rectitud y de inteligencia. Salvador Bellusi, un policía hoy en retiro que vive en Calafate, le dio un ejemplo al mundo de cómo se podía lograr un fin sin derramamiento de sangre y una tarea que parecía imposible. Allí, en ese capítulo del año 2005, que se cumplieron ayer 19 años, el próximo año 20 años, Paul Schaeffer es detenido. Y vuelvo a la pregunta, Lucía, eso debió ser el comienzo feliz de la liberación de los colonos, la respuesta a los familiares de quienes allí perdieron la vida y fueron torturados en dictadura y cuyos cuerpos aún no se encuentran, y fueron allí el último lugar donde se les secuestró. Esas respuestas hoy día no están porque la estructura de poder criminal siguió subsistiendo. Los bienes de Colonia Dignidad, y volvemos al tema de la gira del presidente Boric, lo que hoy día realizan con el canciller alemán, de expropiar ciertos terrenos de Colonia Dignidad, no va para las víctimas, podría ir incluso para los hijos de esos jerarcas que se apropiaron de un patrimonio criminal para tener conductas de opresión, de injusticia, de sometimiento de las verdaderas víctimas. No han tenido reparación. Colonia Dignidad es como un capítulo, una historia que aún no escribe ese capítulo final que debe ocurrir, porque además están dañados por 60 años aquí en Chile de esclavitud, bajo droga. No solo fueron esclavos, cuidados por quien los esclavizaba, todo lo contrario, fueron torturados y maltratados. Y hoy día no tienen previsión de salud. Y de ahí entonces, y yo se lo voy a decir directamente, que hace pocos meses yo pedí al Ministerio de Justicia que entregara la información de las reuniones y de las acciones que debieran hacer para reparar físicamente a las víctimas que fueron golpeadas, torturadas, secuestradas con psicofármaco. Esto es atrapado sin salida. Uno podría decir, parece un cuento suave frente a los horrores de Colonia Dignidad. Y la respuesta oficial de la autoridad en este gobierno fue: no podemos entregar esa información a petición del Estado alemán. O sea, 2 estados que son responsables durante 6 décadas de violaciones de derechos humanos, hoy día realizan un acuerdo de silencio. Eso es inaceptable. Creemos que si no hay solución política, tiene que haberla, porque confiamos en el presidente Boric, confiamos hoy día específicamente el presidente de Alemania fue ministro de Relaciones Exteriores, es un político de gran sensibilidad y de gran compromiso. Esperamos la justicia ya, ahora, no mañana.
Claro, porque la palabra insuficiente tiene que ver con que específicamente la conversación en Alemania entre, por ejemplo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos en relación a su plan de búsqueda y la conversación que han tenido el canciller, los dos jefes de gobierno, el canciller y el presidente Gabriel Boric, se centra en las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, personas que fueron secuestradas y ejecutadas políticamente o torturadas precisamente ahí en Colonia Dignidad, que fue un lugar que sirvió a cambio de protección precisamente de espacio de tortura y de ejecución política para la dictadura. Pero están las otras víctimas, están aquellos hijos de chilenos que fueron secuestrados, que nunca fueron devueltos a su familia en su zona rural, o los hijos de los colonos que también reclaman justicia para ellos. Darío, por favor, adelante para tus preguntas. Te escucha el abogado. Abogado, ¿cómo le va? La pregunta que me queda hacerle, porque la verdad es que han planteado, me parece, los principales temas, es si pudiera sucintamente, para entender bien, la situación hoy entonces de Colonia Dignidad, hoy sigue estando gente investigada y perseguida por la justicia que está tranquilamente viviendo en Colonia Dignidad, ¿o quiénes son los que están hoy manejando eso? Sí, sí, está en manos de un grupo de hijos de los jerarcas condenados por distintos delitos, algunos relacionados con el abuso sexual de niños al interior de Colonia Dignidad, que murieron en la cárcel por la edad avanzada y que no pudieron obtener la libertad, lo que nos honra porque logramos justicia para las víctimas, pero hay otros que de otros delitos que siguen en la impunidad y algunos que se han fugado a Alemania. El doctor siniestro de la Colonia Dignidad, cuyo nombre es Hartmut Hopp, que hoy día vive en Alemania, camina en libertad porque una corte alemana se negó a cumplir la condena chilena en territorio alemán. Es decir, no lo extraditan, no permiten que venga a cumplir la cárcel de la condena aquí, ni tampoco lo encarcelan como hay una ley europea que así lo establece. De manera que tu respuesta, Darío, o sea, tu pregunta tiene esta respuesta. La impunidad subsiste, el dolor y la falta de reparación de las víctimas subsiste. No se ha hecho completamente la justicia. Algunas condenas por algunos delitos, pero nosotros decimos todas las condenas por todos los delitos, pero especialmente lo que más buscan las víctimas es la reparación. Quedan pocos años de vida, que esos años de vida que quedan, porque gran parte de la vida les fue arrebatada, tal como lo decía muy bien Lucía, en este campo se hizo trabajo forzado, un campo cerrado con reja electrificada. Hay dos grandes responsables, el Estado alemán y el Estado chileno, y no han hecho lo que les corresponde hacer. Esto de hoy, de expropiar algunos lugares como la casa de Paul Schaeffer, como la portería donde se controlaban los ingresos o la bodega de donde se almacenaban papas en un tiempo, porque después dio lugar a los sitios de tortura de los perseguidos de la dictadura, de tortura y de muerte. Con eso te trato de explicar Perfecto. que lo que muestran algunas series de hoy día que están en streaming en Netflix o en Amazon, como que muestran que Colonia Dignidad terminó, como que los criminales se fueron a la cárcel. Y aquí viene lo increíble, vino otra sucesión o otra generación que se apoderaron del botín. Vuelvo al ejemplo de Pablo Escobar Gaviria, es como si hubieran seguido explotando la hacienda Nápoles y haciendo negocio y despegando avionetas para transportar turistas. Eso es lo que está pasando con Colonia Dignidad, por eso decimos que es una vergüenza nacional, es una vergüenza también para el Estado alemán, porque ellos dejaron escapar a Paul Schaeffer, no protegieron a las víctimas y durante décadas mantuvieron silencio, no tuvieron la fuerza política para hacer que en democracia, en dictadura, estos horrores terminaran. Y hoy día que los horrores causan estrago en las secuelas, no están haciendo lo que les corresponde para reparar física, mental, moralmente a las víctimas. Y eso es lo que reclamamos. Clarísimo, Hernán. Muchísimas gracias. Lucía. Sí, Darío, yo solamente quisiera agregar a propósito de lo que dice aquí el abogado, es que esa es la petición que están haciendo precisamente las víctimas, algunas de las víctimas representadas. Hay tres tipos de causas, tres tipos de abogados que están trabajando en conjunto y que es precisamente que al expropiarse, y que son los reclamos que se hicieron ayer en Alemania también afuera de esta reunión, que al expropiarse no se le paguen dineros precisamente a los hijos de los jerarcas, sino que esto
todo vaya en reparación de las víctimas, Darío, y hay una disputa legal en estos momentos entre los hijos de los jerarcas que quedan y hoy en día están haciendo negocios con esos terrenos y están vendiendo esas hectáreas con los hijos de colonos que sí fueron torturados, que sí fueron secuestrados y que son parte de las víctimas y que pueden en estos momentos no recibir ninguna reparación mientras los otros siguen creciendo en su patrimonio, Darío. Muchas gracias, Lucía. Bueno, tema importante y esperemos que se haga finalmente justicia.